Hola, bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno con un hongo que tiene, una historia larguísima en la medicina tradicional china, el Ganoderma lucidum. Sí, seguro que a mucha gente le suena más como reishi o lingxi, también se le llama. Exacto. Se le atribuyen un montón de propiedades, la verdad, pero hoy nos vamos a centrar en una muy concreta y muy actual. ¿Puede de verdad ayudar a mantener a raya el colesterol y los triglicéridos? Es una pregunta, ¿eh? Muy pertinente. Porque claro, tener el colesterol alto, los triglicéridos disparados, lo que llamamos dislipidemia, es un problema de salud pública de primer orden. Totalmente. Y por eso hay tanto interés en buscar alternativas naturales, ¿no? Claro. Y aquí es donde entra el Ganoderma. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, mirar qué dice la ciencia, con lupa. Tenemos estudios de todo tipo, de laboratorio, en animales, en personas. Eso es. Queremos ver qué hay de cierto en todo esto, analizando las fuentes que tenemos, desde el tubo de ensayo hasta los ensayos clínicos. Vamos a intentar sacar lo importante. Exacto. Vamos a revisar estudios in vitro, que son los de laboratorio puro y duro, luego los modelos animales, algunos muy interesantes como comentaremos, y por supuesto los ensayos clínicos en humanos. Porque, ojo, esto es clave. Sí, Lo que funciona en un animal o en una placa de Petri no siempre se traduce igual en las personas. Hay que ser cautos. por supuesto. Así que la idea es esa, destilar la información clave, ponerla en un lenguaje que entendamos todos, sin ser bioquímicos, y ver qué se sabe realmente sobre este hongo y las grasas en sangre. Pues sí, vamos a intentar separar el grano de la paja, ¿no? Ver si esas afirmaciones populares tienen una base científica sólida detrás o se quedan solo en eso, en popular. Pues venga, empecemos por el colesterol, que es quizás lo que más suena asociado al reishi, ¿no? La idea de que ayuda a bajarlo. ¿Qué base científica tiene esto? Vale, vamos a desgranar esto. A ver, si miramos primero los estudios en animales, la verdad es que los resultados son, bastante consistentes, diría yo. Hay un trabajo importante, un metaanálisis de 2023. Que un metaanálisis es cuando juntan muchos estudios, ¿verdad? Para tener más fuerza. Estudios distintos hechos en animales. Y la conclusión general fue que sí, que el Ganoderma lucidum se asociaba con una bajada significativa del colesterol total y del LDL. El LDL, el malo. El malo, exacto. Y también vieron que subía el HDL, el bueno. O sea, un perfil bastante favorable en animales. Suena bien. ¿Tienes algún ejemplo concreto de esos estudios para hacernos una idea? Sí, mira, hay uno que se cita mucho, de Berger y su equipo, ya de 2004. Lo probaron en hámsters y vieron que añadiendo un 5% de Ganoderma a la dieta, el colesterol total bajaba casi un 10%. Un 10%. No está mal. No está mal, aunque curiosamente, en ese modelo, en hámsters, no vieron un cambio muy grande en el LDL. Pero lo interesante viene ahora. A ver. En ese mismo estudio, usaron también mini pigs, cerdos miniatura. ¡Anda! ¿Y por qué cerdos? Pues porque su fisiología, sobre todo el sistema digestivo y cómo manejan las grasas, se parece bastante más al nuestro que el de un roedor, por ejemplo. Ah, claro, ¿tiene sentido? Y en estos mini pigs, con solo un 2.5% de Ganoderma en la dieta, ojo, la reducción del colesterol total fue del 20%. Y la del LDL del 27%. Un 27%. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Son cifras importantes, sí. Lo fascinante aquí es esa consistencia que se ve en modelos animales y sobre todo en uno como el mini pig, que nos da una pista un poquito más cercana a nosotros. Vale, muy interesante lo de los animales, pero ¿se sabe cómo lo hace? O sea, ¿cuál sería el mecanismo por el que baja el colesterol en estos animales? Pues se han investigado varias cosas, claro. A nivel de laboratorio, en pruebas in vitro o ex vivo, que es con tejidos aislados, se ha visto que algunos compuestos del hongo, Compuestos específicos. sí, unos que se llaman lanosteroides oxigenados, como los ácidos ganodéricos, por ejemplo. Pues parece que estos compuestos pueden inhibir una enzima que es clave para fabricar colesterol en nuestro hígado, la HMG-CoA reductasa. Espera, ¿esa no es la misma enzima a la que atacan las estatinas? ¿Los medicamentos para el colesterol? La misma. Precisamente, la HMG-CoA reductasa es como el interruptor general de la producción de colesterol en el cuerpo. Así que una teoría es que el Ganoderma, o estos compuestos, podrían, bajarle el volumen a ese interruptor. Produciríamos menos colesterol nosotros mismos. Entendido. Y además, hay otra vía que también se sugiere. Podría ser que el hongo ayude a que eliminemos más colesterol y también ácidos biliares a través de las heces.
Ah, o sea, por un lado, fabricar menos y por otro, tirar más. Exacto. En el estudio de Berger, con los mini pigs, por ejemplo, vieron cambios en las grasas de las heces que apuntaban en esa dirección, a que se absorbía menos o se eliminaba más. ¿Entendido? Tenemos entonces resultados buenos en animales, mecanismos que parecen lógicos. Un buen punto de partida. Pero, y aquí viene el gran pero supongo, ¿qué pasa cuando damos el salto a humanos? Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque me da que el panorama cambia, ¿no? Pues sí, aquí la historia se complica bastante. La evidencia en humanos ha sido, digamos, mucho menos clara. De hecho, bastante decepcionante si la comparamos con los animales. Ah, sí. Sí, hay una referencia clave, una revisión de Cochrane de 2015. Cochrane es una organización muy seria que revisa la evidencia médica. Sí, los conozco. Son muy rigurosos, mucho. Pues analizaron 5 ensayos clínicos, con casi 400 personas en total, todas ellas con diabetes tipo 2. Y su conclusión fue, bueno, bastante tajante. ¿Qué dijeron? Que en esa población, en diabéticos tipo 2, el Ganoderma lucidum no había demostrado ser eficaz para reducir el colesterol. Ni el total, ni el LDL, ni tampoco para subir el HDL. Vaya palo. O sea, todo lo contrario a lo que se veía en los mini pigs, por ejemplo. Exacto. Un contraste muy fuerte. Fue, como decías antes, un jarro de agua fría. Claro. Aunque, a ver, hay que matizar. La propia revisión Cochrane decía que tenía limitaciones. No eran muchísimos estudios, la calidad de algunos era un poco así, y sobre todo se centraban solo en personas con diabetes tipo 2. Claro, no se puede generalizar a todo el mundo a partir de ahí. Exacto. No podemos decir que si no funciona en diabéticos no funcione en nadie más. De hecho, hubo otro ensayo de 16 semanas, que no estaba en esa revisión, que tampoco encontró cambios en el colesterol al tomar reishi. Así que la evidencia en humanos era cuanto menos floja. Comprendo. La población estudiada parece importante, pero ¿no hay nada más nuevo? ¿Algo que haya salido después de esa revisión de 2015? Mencionaste antes un estudio de 2025. Correcto. Y aquí es donde la cosa vuelve a ponerse interesante. Hay un ensayo clínico publicado en 2025 por Wan y su equipo que ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Y este estudio tiene diferencias clave. ¿Cómo cuáles? Pues lo primero, la preparación que usaron. No era el hongo entero, ni un extracto simple. Era aceite de esporas de Ganoderma lucidum. A veces se ve como GLSO. Aceite de esporas. ¿Y eso qué tiene de especial? Las esporas son como las semillitas del hongo. Y su aceite es muy rico en unos compuestos llamados triterpenos, que son precisamente algunos de los que se piensa que tienen más actividad biológica, como los ácidos ganodéricos que mencionamos antes. Ah, vale. O sea, una preparación más concentrada en ciertos compuestos activos, quizás. Esa es la idea. Y la segunda diferencia clave. ¿A quién se lo dieron? ¿A quién? A personas con dislipidemia. En concreto, personas que tenían los triglicéridos en el límite alto de lo normal. No eran diabéticos como en la revisión Cochrane. Vale. Distinto producto y distinta gente. ¿Y qué diseño tuvo el estudio? ¿Fue fiable? Pues bastante robusto, la verdad. Participaron 110 personas. Fue un estudio cruzado, o sea, cada persona probó tanto el aceite como el placebo en distintas fases. Fue doble ciego. Ni ellos ni los investigadores sabían qué estaban tomando en cada momento. Y controlado con placebo, claro, para comparar. Perfecto. ¿Y los resultados? Vamos a ello. Pues los resultados fueron positivos. Después de 12 semanas tomando 3 gramos al día de este aceite de esporas, el grupo que recibió el tratamiento mostró mejoras significativas comparado con cuando tomaron placebo. ¿Mejoras en qué? En el colesterol. Tuvieron niveles más bajos de colesterol total y de LDL, el malo, y además niveles más altos de HDL, el bueno. Anda. O sea que este estudio sí encontró efectos positivos en el colesterol, al contrario que la revisión Cochrane. Exacto. Lo cual plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál? Pues, si la clave está en la preparación, ¿es este aceite de esporas rico en triterpenos lo que marca la diferencia? ¿O influye más el tipo de persona? ¿Gente con triglicéridos altos en lugar de diabéticos? ¿O quizá una mezcla de ambas cosas? Claro, es la gran pregunta, porque igual el hongo entero o un extracto normal no tienen suficiente concentración de lo que sea que funcione. Podría ser. Se sabe que el aceite de esporas tiene muchos más triterpenos que el polvo de esporas o el hongo seco. Así que es una hipótesis plausible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuvieras que hacer una foto fija del tema colesterol y Ganoderma ahora mismo,
pues resumiendo mucho, la base preclínica, o sea, lo que vemos en laboratorio y en animales, es bastante sólida. Sugiere que el hongo tiene potencial para bajar el colesterol. Y los mecanismos propuestos, menos fabricación, más eliminación, tienen lógica biológica. Pero Pero, la evidencia directa en humanos todavía está, digamos, en construcción. Es mixta. Tenemos la revisión Cochrane de 2015, que fue negativa en diabéticos, y luego este ensayo más reciente de 2025 con aceite de esporas, que sí encontró beneficios claros en personas con dislipemia. O sea que el potencial está ahí, pero falta confirmar. exacto. Necesitamos más ensayos clínicos bien hechos, quizás centrados en preparaciones como este aceite de esporas, y en distintas poblaciones, para poder decir con más seguridad si funciona y para quién. Entendido. La historia del colesterol es compleja, está claro. Con esa diferencia entre animales y humanos y la posible importancia de cómo se tome el hongo. ¿Y qué pasa con los triglicéridos, el otro tipo de grasa que nos preocupa? ¿Vemos aquí un patrón parecido? Pues mira, con los triglicéridos, los TG, encontramos algunas similitudes, pero también algún matiz. Si empezamos otra vez por los animales, ¿Sí? la tendencia general también es positiva. El mismo metaanálisis de 2023 que comentamos antes para el colesterol también concluyó que el Ganoderma ayudaba a reducir los triglicéridos de forma significativa en los estudios animales. Vale. O sea que en animales también funciona para los triglicéridos. ¿Algún ejemplo concreto aquí también? Sí, por ejemplo, otro estudio del equipo de Wang, pero de 2015. Este lo hicieron con ratas diabéticas. Les dieron polvo de esporas de Ganoderma, lo que llaman GLSP. ¿Y qué pasó? Pues que las ratas que tomaron el polvo de esporas tuvieron casi un 49% menos de triglicéridos que las ratas diabéticas que no lo tomaron. Casi la mitad. ¡Jo! Eso es una barbaridad, casi un 50% menos. Es una reducción muy importante, ¿sí? Y aquí también se intuye cómo podría hacerlo, los mecanismos para bajar los triglicéridos. Pues también se han mirado cosas. En ese estudio con las ratas diabéticas de 2015 vieron algo interesante a nivel de genes. El polvo de esporas hacía que se expresara mucho más un gen, el ACOX1. ¿Y qué hace ese gen? Su proteína es clave para un proceso que se llama beta-oxidación, que, para entendernos, es la principal forma que tienen nuestras células de quemar los ácidos grasos, de usarlos como energía. Ah, vale. Como si el hongo ayudara a quemar más grasa. Esa es la idea que sugiere ese hallazgo, que podría estar ayudando al cuerpo a procesar y eliminar las grasas de forma más eficiente, como si acelerase la caldera celular que quema la grasa, por usar tu analogía. Entiendo. Y además, el estudio más nuevo, el de 2025, en humanos con el aceite de esporas, apunta a otra vía que está muy de moda ahora en investigación, la microbiota intestinal, las bacterias del intestino, ¿no? Exacto. Proponen que el aceite de esporas podría cambiar esas bacterias y, a través de ellas, influir en cómo regulamos las grasas, aunque ellos mismos dicen que esto necesita mucha más investigación para confirmarlo, claro. Si conectamos esto con el panorama general, parece que el hongo podría estar tocando varias teclas, ¿no? Quizás menos fabricación, más quema y a lo mejor incluso influyendo desde el intestino. Efectivamente. Son hipótesis que tienen sentido con los datos que hay, pero todavía falta mucho por detallar cómo funciona cada cosa y cuál es la más importante en nosotros, en humanos. Vale, volvamos al ensayo clínico de 2025 en humanos, el del aceite de esporas. Ya nos has dicho que mejoró el colesterol. ¿Qué pasó con los triglicéridos en esas personas? Pues también hubo buenas noticias. Ese mismo ensayo encontró una reducción significativa de los triglicéridos en el grupo que tomó el aceite de esporas GLSO comparado con el placebo. También significativa. Sí, estadísticamente significativa. La reducción media fue de alrededor de un 22%. O sea que ese estudio concreto, el de Wang 2025, sí que vio un efecto positivo en todo el perfil. Bajo colesterol total, bajo LDL, subió HDL y también bajo triglicéridos. Correcto. Al menos, insisto, en esa población. Gente con TGE en límite alto y con esa preparación, aceite de esporas 3G día. Entonces, para los triglicéridos, podríamos decir que aquí los datos animales y este último ensayo humano van más de la mano. Parece que sí encajan mejor que con el colesterol, donde la revisión Cochrane metía más ruido. Pues si nos ceñimos a las fuentes que estamos comentando hoy, podría parecerlo. Tenemos los datos animales del metaanálisis y este ensayo humano reciente, bien diseñado, que también ve efectos positivos en triglicéridos. Pero, siempre hay un pero. Claro, hay que ser cautos. Es un solo ensayo clínico reciente, aunque sea prometedor.
Y no podemos olvidar que la revisión Cochrane de 2015, aunque se centraba en diabéticos, tampoco encontró diferencias claras en los triglicéridos en los estudios que analizó en su momento. Entendido. Otra vez, la misma historia. La preparación, aceite de esporas versus otras, y la población, dislipidémicos versus diabéticos, parecen ser cruciales para entender estos resultados tan dispares a veces. Precisamente, harían falta más estudios en humanos para confirmar si este efecto en triglicéridos se mantiene en otras personas, con otras dosis y quizás con otras formas de tomar el hongo. Perfecto. Hablemos un poquito de seguridad, que es importante. Si alguien está pensando en probar el Ganoderma, ¿es seguro? ¿Dicen algo las fuentes sobre efectos secundarios? Pues en general, el Ganoderma lucidum se considera bastante seguro. Piensa que lleva usándose miles de años en Asia y está en farmacopeas oficiales, como la China. El metaanálisis de 2023 en animales también decía que tenía baja toxicidad. ¿Y en los estudios con personas se han visto problemas? Pues mira, el ensayo clínico de 2025 con el aceite de esporas reportó una buena seguridad y tolerancia. No vieron efectos adversos importantes, ni en los riñones ni nada. De hecho, tuvieron un hallazgo bastante llamativo, ¿Cuál? que vieron una mejora significativa en varios marcadores de la función del hígado, enzimas como ALT, AST, GGT, que suelen indicar cómo está el hígado. Anda. O sea que no solo no lo dañó, sino que pareció mejorarlo. Eso es muy interesante. Sí, fue un hallazgo destacable de ese estudio. ¿Hay alguna nota discordante, algún efecto secundario, aunque sea leve, que se haya mencionado? Sí, hay que mencionarlo también. La revisión Cochrane de 2015 sí que recogió que en alguno de los estudios que analizaron había un ligero aumento del riesgo de tener efectos adversos leves en el grupo que tomaba Ganoderma. Leves, ¿como qué? Pues sobre todo molestias digestivas, náuseas, diarrea, a veces estreñimiento. Nada grave, pero bueno, es algo que puede pasar en algunas personas. De acuerdo. O sea, en general parece seguro, con ese posible plus para el hígado que vieron en el estudio nuevo, y algunos efectos leves digestivos que podrían aparecer. ¿Se cuela algún otro posible beneficio de pasada en estos estudios sobre lípidos? Sí, de refilón. A veces miden otras cosas. Por ejemplo, el estudio de 2015 en ratas diabéticas, el que vio bajar tanto los triglicéridos. Sí. También midió marcadores de estrés oxidativo. Y vieron que el polvo de esporas reducía el daño celular, bajaba el MDA y aumentaba las defensas antioxidantes propias del cuerpo. Subían la SOD y la GSHPX. Esto sugiere que podría tener propiedades antioxidantes. Que se encaja mucho con la fama tradicional del reishi como tónico general, ¿no? Protector. Correcto. Y como decíamos, el ensayo de 2025 en humanos también menciona de pasada esos efectos hepatoprotectores, protectores del hígado, que ya se habían visto en animales y que ellos parecieron confirmar con la mejora de las enzimas hepáticas. Vale. Creo que hemos hecho un buen repaso a la ciencia que hay ahora mismo sobre Ganoderma lucidum y los lípidos. Si tuvieras que resumir la conclusión principal para alguien que nos escucha y está interesado, ¿qué le dirías? Pues, a ver, recapitulando. El potencial del Ganoderma lucidum para influir en las grasas de la sangre es, sin duda, intrigante. Tenemos una base preclínica de laboratorio y animales bastante sólida que apunta a efectos beneficiosos. Baja colesterol total, baja LDL, baja triglicéridos, sube HDL. Y además, los mecanismos que se proponen, menos fabricación, más eliminación, mejor quema de grasas, son plausibles biológicamente. Hasta ahí, bien. Pero luego llegamos a los humanos. Ahí está el kit de la cuestión. La evidencia clínica directa en humanos todavía está, consolidándose, y es mixta. Por un lado, la revisión Cochrane de 2015, un referente, no encontró beneficios claros para el colesterol en diabéticos. Pero, por otro lado, este ensayo más reciente de 2025, usando una preparación específica como el aceite de esporas y en personas con dislipidemia, sí reportó mejoras significativas tanto en colesterol como en triglicéridos, e incluso sugirió un beneficio para el hígado. O sea que la clave podría estar de verdad en el cómo se toma y quién lo toma. Esa parece ser la hipótesis más razonable ahora mismo. Es súper importante no pasar directamente los resultados de animales a humanos. Y dentro de los humanos cada vez parece más claro que la forma de preparación, hongo entero, extracto, polvo de esporas, aceite de esporas, y la dosis son cruciales. Y también quién lo toma. No es lo mismo una persona sana que una con diabetes, que una con los triglicéridos altos. En resumen, que no podemos decir que sea una solución mágica garantizada para bajar el colesterol o los triglicéridos, ¿verdad? Ni mucho menos.
No, definitivamente no. Al menos no con la evidencia científica sólida y generalizable que tenemos hoy por hoy. Pero sí parece algo a lo que quizá merezca la pena seguirle la pista, ¿no? Sobre todo si van saliendo más estudios de calidad que confirmen, o no, estos resultados prometedores del aceite de esporas. Exactamente. Este caso ilustra muy bien lo complejo que es investigar productos naturales. Pasar del conocimiento tradicional, o de resultados buenos en el laboratorio o en animales, a demostrar un beneficio clínico claro y robusto en humanos. Es un camino largo. Requiere investigación muy rigurosa y, bueno, paciencia. Como siempre, nos dejas con una foto más clara de lo que hay, pero también con la sensación de que falta mucho por investigar. Y para terminar, ¿alguna reflexión final? ¿Alguna pregunta que nos dejes ahí para darle una vuelta? Sí, mira, una que conecta varias cosas que hemos dicho. Hemos comentado que uno de los mecanismos que se están barajando, sobre todo a raíz del estudio de 2025 con el aceite de esporas, es esa posible influencia sobre la microbiota intestinal y cómo eso podría afectar al metabolismo de las grasas. Sí, pues esto nos lleva a una pregunta, yo creo que interesante, casi provocadora. Si la eficacia de compuestos naturales como este Ganoderma lucidum puede depender, aunque sea en parte, de las bacterias que tenemos en el intestino, hasta qué punto nuestra propia salud intestinal, la composición única de nuestro microbioma, podría determinar si respondemos bien, mal o nada a este tipo de suplementos. ¡Ostras, qué bueno! Abre la puerta a pensar en nutrición personalizada total, ¿no? Y en cómo nuestro propio ecosistema interior interactúa con lo que comemos o tomamos. Justo eso. Es un campo de investigación fascinante que apenas estamos empezando a explorar. Podría ayudar a explicar por qué a veces oímos que a una persona algo le va genial y otra no le hace nada. El papel del microbioma en cómo respondemos a los compuestos bioactivos de alimentos y suplementos es sin duda una de las áreas más prometedoras para entender mejor la salud y la nutrición en el futuro. En conclusión, empresas como DXN han comenzado a cultivarlo en laboratorio mediante biotecnología, permitiendo su comercialización global sin depender de la recolección silvestre. Esto abre el debate entre preservar la tradición natural y responder a la demanda con soluciones industriales sostenibles. ¿Quieres saber más sobre los productos DXN y cómo pueden beneficiarte? Suscríbete y empieza tu transformación hoy mismo.